Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a las 10º jornadas del cómic de Valencia. Es un placer daros la bienvenida en nombre de la Sovalcom y la Universidad de Valencia a estas 10º jornadas que por fin pueden ser presenciales y por fin pueden ser, aunque sea con mascarilla, con distancia, pero que por fin podemos hacerlas con todos. Y vamos a empezar con lo que se tiene que empezar unas jornadas, que es con una presentación de un cómic a cargo de Joshua Basalo, el editor, y los autores, Pablo Camayonga y Jorge Palomar, que es el cómic Cachorro. Y yo no digo nada más, yo solo os dejo ya con ellos y directamente que sean ellos los que os presenten esta obra. Muchas gracias por estar aquí. Buenas a todos y gracias a la organización por darnos esta oportunidad. Antes de hablaros de este cómic y hacerles hablar a los dos autores sobre él, hemos preparado un pequeño vídeo y lo pongo, ¿vale? Y luego hablamos. A ver si va. Este no va, ¿no? La música sí. Este no va, vamos a poner la otra versión. ¿No iba? Es que no, la imagen se quedaba parada. Bueno, como habéis visto, ¿qué mejor sitio para presentar este cómic que transcurre en Valencia, aquí en las jornadas de Valencia, que por fin se han podido celebrar. Yo soy Joseba, como veis aquí, soy el editor de Aleta. Este es Jorge, el guionista, y Paco, el dibujante, para que los fichéis ya. Voy a hacer un poco de preguntón
en todo esto. Si se os ocurre alguna otra pregunta, pues ya sabéis, levantéis la mano como en el cole y lo que sea, cuanto más difícil mejor. Yo simplemente quería... Bueno, este cómic es un poco especial para mí porque fue el primero que se publicó en esta nueva andadura de Aleta dentro del grupo editorial Sargantana. Y además de producción propia, quiero decir que con autores españoles y que han publicado lo primero, o sea, la obra que se ha publicado por primera vez en Aleta, y para mí pues siempre será muy especial. Luego les conocía esto y se me pasó un poco la alegría, pero vamos, ha sido pues eso, un camino muy interesante al montar el diseño y, bueno, conocer el gran trabajo que han hecho ellos dos. Pero bueno, qué mejor que ellos para que nos hablen un poco de la obra. Jorge, tú que estás aquí a la izquierda, cuéntanos un poco cómo se gesta Cachorro, si empezó en tu cabeza y luego pasó a esto, o los dos a la vez, cuéntanos un poco. Bueno, en primer lugar, gracias por recibirnos aquí en este espacio, también por los asistentes, por haber venido y dedicarnos un pedazo de su día para poder contaros aquí un poquito de qué va nuestro cachorro. Bueno, la idea surge a principios del 2018, sobre febrero o marzo de 2018, en la que, bueno, Paco y yo ya desde hace un tiempo teníamos en la cabeza la posibilidad de hablar sobre algo en contexto valenciano, crear una historia que tenga un cierto misterio, que sea como muy nuestra, pero a la vez que tenga toques, tintes de novela negra. Y bueno, poco a poco esa idea se fue materializando en algo más concreto. Él, como estaba muy liado, porque él es diseñador, que siempre digo artista fallero y se enfada. Él es diseñador de fallas y justo le pilló la época de fallas y tal. Estaba más liado. Al principio tomé yo un poco las riendas en el ámbito de la documentación y la creación un poco de la historia. Todo obviamente consensuado con él también, pero bueno, los primeros 8 o 9 meses los destiné un poco a ir creando un poco la historia, ¿no? A documentarme primero. Me di cuenta inmediatamente de que nuestro rango de época era demasiado ancho, demasiado amplio, ¿no? Como para crear una historia sin documentarse debidamente. Entonces, cuando me di cuenta de que la documentación era demasiado inabarcable, ya tuve que ir afinando un poco. Eso conllevó las primeras decisiones, ¿no? Empezamos pues a ir hilando. Sabíamos que desde los años 30 hasta los años 80 iban a ser nuestro periodo histórico a tratar, pero empezamos a trabajar ya un poco con arcos temporales, ¿no? Y bueno, eso también nos ayudó a ir afinando un poco las épocas que queríamos contar, los pedazos de vida de nuestro protagonista que queríamos contar, y ya con el tiempo se fue incorporando un poco más Paco cuando se encontró más liberado de sus obligaciones profesionales, y fuimos ya, pues eso, él ya se encargó más del diseño de personajes, bocetos, cómo iba a ser a través un poco de la idiosincrasia de cada uno de ellos, cómo iba a ir perfilándolos, ¿no? Si quieres aportar algo de... ¿He dicho alguna mentira? No. Todo, no. No, la verdad que lo que decía Jorge, pues teníamos muchas ganas de contar una historia basada en Valencia y sobre todo que destilara la esencia de todos estos crímenes tan tortuosos que ha habido en Valencia, la historia de Valencia, la Comunidad Valenciana, como pueden ser Macastre, Alcácer y tal, sin tocarlos de lleno. Simplemente, pues, eso, que se respirara ese mismo ambiente oscuro. Y bueno, que estamos suponiendo que conocen la obra. ¿Quién es Cachorro? Bueno, Cachorro es un huérfano que, bueno, queda huérfano en la guerra civil y al amparo del régimen de Franco, pues él va creciendo en un orfanato, pues eso, alineado a los ideales del régimen en ese momento. Pronto se inserta dentro de la Policía Nacional de aquel momento. Es un tipo muy ambicioso y bastante, digamos, discutible en sus métodos, pero que consigue resultados. Pronto se hace con un puesto en la Brigada Social y después de eso se convierte en detective, ¿no? Empieza a investigar. En su primer caso le plantean la desaparición de unos huérfanos en el mismo orfanato en el que él creció. Por lo tanto, a él ya se le plantea un dilema ya no solo profesional, sino también de carácter moral y personal, ¿no? Bueno,
pronto las cosas se irán complicando porque ese caso está relacionado con la riada de Valencia, la desaparición de unos huérfanos en ese contexto, y la historia pues se desarrolla en 30 años, en un ciclo de 30 años que acaba con el desbordamiento de la presa. Bueno, no es una presa en realidad, es un azud de Tous, que con ese desbordamiento hace que vuelvan a emerger los cuerpos desaparecidos y le genera pues una nueva apertura del caso, ¿no? Por tanto, un thriller de los de verdad. Bueno. Solo que transcurriendo en Valencia y en distintas épocas, ¿verdad? Era un poco la idea, es seguir un poco la línea de muchas películas del cine negro americano que plantean un poco ya la idea de un contexto de thriller, pero además con unos personajes, especialmente los protagonistas, con un carácter muy marcado, ¿no? Quizá los protagonistas los llegamos a adorar o odiar más casi por lo que no sabemos que por lo que nos muestran en la historia, ¿no? Entonces eso, el pasado tortuoso de Cachorro quizá lo convierte en algo rudo, digamos, y áspero en el trato, pero que al lector le produce una afinidad como una especie de antihéroe moderno, ¿no? Y cuéntanos un poco, Paco, bueno, ¿cómo te preparas para una obra así, de corte realista, fondos realistas y tal, en tu ciudad por lo menos? Pues bueno, con muchísima documentación. Sí que es verdad que cuando tocas, pues, se hace una obra histórica, además ambientada en un determinado periodo de tiempo, aunque vamos cambiando en diferentes arcos argumentales, pero precisamente por eso te tienes que documentar muy bien para, según en qué época nos estamos encontrando, adaptar el diseño, el estilo y sobre todo también intentar jugar con el cromatismo y que ya solo por el color, cuando tú abres una página, sepas más o menos de qué estamos hablando. Estamos en la infancia de Cachorro, en la juventud de Cachorro o en la actualidad de lo que es la novela. Pero sí, yo creo que lo que más tiempo me ha llevado es documentarme para cada uno, que los aviones que salen en el bombardeo de Patrais pues sean los aviones que de verdad... ¡Qué casualidad! Efectivamente, lo estaba viendo ahí delante. Que de verdad bombardearon Valencia, los coches, el coche de Cachorro, los coches de la policía que salen, los uniformes de la policía, pues intentar que esté todo muy, muy cosidito y muy en la época. Y bueno, esta ha sido vuestra primera obra en el mundo del cómic y se puede decir que no es una obra muy pequeña, ya solo por el número de páginas y todo eso. ¿Os lanzasteis sin pensarlo? ¿Solo de pensarlo se os hacía un mundo al principio? ¿Cómo fue? Lo que es la idea macro, en realidad la historia abarca un pedazo más. Lo que pasa es que luego por motivos de economía y tal, con la editorial convenimos hacerla un poco más corta, ¿no? Pero al principio, cuando son ideas, pues todo es muy ambicioso, ¿no? Tú te coges cualquier cosa y dices, bueno, voy a llevarlo hasta el límite. Cuando empiezas a entrar en detalle, cuesta un poco ya más ir perfilando. Bueno, nosotros teníamos la ilusión de hacer una obra ambientada en Valencia, con carácter valenciano, en el que digamos, el contexto de la novela no sea solo un decorado, sino que también fuera protagonista dentro de la obra. Y bueno, con esa idea intentamos llevarlo desde una época muy convulsa como fue la guerra civil en este país, que condicionó la historia posterior, hasta una época ya más del aperturismo democrático, ¿no? Teníamos bastantes fuentes de documentación, tanto a nivel oral, por familiares, amigos, etcétera, como a nivel escrito por la red de bibliotecas que tenemos aquí en Valencia y digamos el fácil acceso que tenemos a la documentación de ese calado, ¿no? Por lo tanto, pues ya te digo, la obra podía haber abarcado algunas décadas más, pero estamos muy satisfechos con el resultado. ¿Tú qué tal, Paco? Con tantas páginas por delante. Bueno, se hizo duro. La verdad que no estaba acostumbrado. Es una dinámica de trabajo muy diferente a la que estoy acostumbrado. Y pues las primeras páginas se te hace raro trabajar así, ¿no? Porque yo trabajo más como ilustraciones sueltas, intentas dejarlas hasta el mínimo detalle pequeñito. Y aquí pues no es eso. En un cómic tienes que llevar otra velocidad y otro ritmo. Tienes que saber que esta viñeta se acaba aquí. Son decisiones duras, ¿eh? Porque para alguien, yo qué sé, yo es que me considero muy meticuloso en el dibujo, entonces decir en alguna viñeta, tengo que terminar aquí porque esto tiene que avanzar, yo creo que eso es lo que más me costó.
cambiar el chip a dibujar un cómic. Sí, y en alguna otra presentación también hemos comentado escenas como, por ejemplo, estos dos policías interrogando a Cachorro. Lo difícil que era, ¿no? Toda una escena tan estática y... Claro, es que no sé si habéis leído todos Cachorros, pero mucha parte de la historia es el interrogatorio de estos dos policías a Cachorro. Entonces, claro, eso es todo muy estático en una sala de interrogación, dos policías y Cachorro. Entonces, tuve que investigar muchísimo. Investigar no, simplemente ponerme yo delante del ordenador y hacer poses para que no fuera lo clásico, porque tú de normal en una silla estás sentado y tampoco haces muchísimo movimiento. Pero si solo haces el mismo dibujo cruzado de brazos respondiendo, sería tedioso leerlo. Entonces tengo el ordenador lleno de fotos en poses, fumando, bebiendo, para que fuera lo más dinámico posible dentro de lo que cabía esa escena. Que supongo que para el guionista no fue tan difícil, ¿no? A ver, es que el cómic muchas veces no permite las licencias que tiene la literatura convencional, que tú te puedes explayar de una forma más orgánica, ¿no? Tú puedes ir escribiendo y el papel lo admite todo, pero en el cómic tienes que adaptarte a un formato pues un poco más visual, algo que en un par de escenas pues tengas que reducir 2 o 3 hojas de lo que sería una historia convencional, ¿no? Eso tiene cosas buenas porque te ahorras a lo mejor explicar cosas muy minuciosas en un par de flashes porque la imagen es mucho más poderosa, pero también en detrimento de eso dejas muchos márgenes como pues eso, juegos que puedes hacer, metáforas, explicaciones sobre la propia personalidad de cada uno de los personajes se quedan un poco vacías porque tienes que ir a lo concreto, ¿no? Y bueno, con esta novela yo creo que hemos tenido que conjugar un poco el juego de acción que tiene ya el propio desarrollo de la vida del detective, ¿no? Con momentos de interrogatorio, porque sabíamos que en esas conversaciones se iba a acotar un trozo muy grande de historia y teníamos que meterlo de alguna forma, ¿no? Con diálogos se barre mucho más periodo temporal, ¿no? ¿Y tuvisteis algún problemilla o alguna duda también con algunas de las cosas que ibais a contar? Algunos nombres que tuvimos que cambiar. Contanos un poco esos problemas. Yo pensaba que íbamos a tener más problemas, porque joder, es una historia bastante dura, donde pues, nos metemos mucho con la iglesia. Y basado en hechos reales. Bueno, a ver. Más o menos. Que hayan pasado esas cosas, sí, tal cual la historia de Cachorro, no. Pero yo pensaba que íbamos a tener más problemas de los que tuvimos y la verdad que, yo siempre lo diré, muchísimas gracias a la editorial, ahí está Quique, porque la libertad que nos dejaron fue total. Simplemente a última hora cambiar un nombrecillo que podía dar algún problema, ese sí, pero no influye en nada en la historia. Al final claro, tratamos una época muy convulsa desde el tema de los niños robados y la controversia que ha habido con algunos orfanatos en la época posguerra civil, ¿no? Y hasta los más recientes casos de Alcácer y Macastre. En fin, es algo que sabíamos que iba a causar un poco de controversia, pero tampoco queríamos cebarnos con lo que es el morbo, sino que queríamos contar una historia en la que eso fuera el telón de fondo, ¿no? Y sobre lo que se trabajaba. Pero bueno, ya te digo, no hemos tenido ningún tipo de censura por parte de la editorial y bueno, tampoco creo que hayamos ofendido ninguna... Y si lo hemos hecho, no ha sido ninguna nuestra intención. Bueno, sí que la era. Luego, bueno, en los extras del álbum se pueden ver pues bueno, toda esta documentación que daba mucha pena dejarla de lado porque en la historia, pues bueno, se ha contado un poco de fondo, ¿verdad? Que era lo interesante, desde la riada, lo de Tous y tal, y bueno, luego al final pues se ha añadido un poquito, ¿no? Lo visteis interesante, ¿no? Que se supiera un poco también que había una documentación detrás. Es una historia con mucho pozo de fondo, con mucho contexto histórico, entonces yo creo que ayuda muchísimo toda esta documentación extra para entender aún mejor la historia, el contexto histórico en la que se basa la historia. Sí, yo creo que el epílogo es totalmente necesario en ese sentido para explicar un poco al lector también todo ese proceso previo que ha habido de saber que todo lo que han leído y todo lo que han podido sentir con esta historia
tiene un arraigo en la tierra. O sea, ha habido escenarios totalmente reales, de hecho todo el cómic está en escenarios reales, pero luego también hay rutas, por ejemplo, como la del Pas del Pobre, que es una ruta de monasterios que actualmente existe y se ha hecho una labor importante por restaurarla y por mantenerla en actividad como bien turístico. Pues ahora mismo eso es patrimonio de nuestra tierra y nosotros lo estamos integrando dentro de una historia que, aunque sea oscura, pues no deja de tener presente Valencia como el escenario principal, ¿no? Y para redondear la edición, la editorial consiguió el prólogo de Paco Roca. Aprovechamos aquí también para agradecérselo, ¿verdad? Sí, por supuesto. La verdad que yo no me lo creía. Nosotros dos autores noveles les hace el prólogo Paco Roca. Yo todavía no sé por qué lo hizo. Pero no, o sea, le enseñamos el cómic ya bastante avanzado y le gustó y accedió a hacer el prólogo y, joder, súper agradecido. Sí, totalmente agradecidos. Además, ojalá se lo podamos agradecer algún día en persona o como sea. Con esto de la pandemia va a ser difícil, pero bueno, eternamente agradecido porque es un gesto hacia dos personas que básicamente somos dos amigos que queríamos contar una historia, pues es un gesto que le honra, desde luego. Y este cómic se publicó hace unos cuantos meses. ¿Habéis recibido feedback? Está claro que nos ha tocado vivir una época un poco rara para estas cosas, pero bueno, ¿cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo habéis vivido cuando ya ha salido el cómic a la venta? Pues la verdad que medios, prensa dedicada al tema y tal, ha habido buena acogida. Siempre pues hay quien no le gusta, ¿no? Obviamente, pero por lo general estamos muy contentos con las reacciones de la gente y más, joder, sabiendo que es nuestra primera obra. Sí, estamos muy, contentos. en realidad, agradecidos, sorprendidos también con la acogida que ha tenido y de momento la crítica mayoritariamente ha sido buena. Ha habido algunas que no han sido tan buenas, obviamente, pero Cachorro es una obra que tampoco pretende gustar a todo el mundo. Es una cosa que nos interesaba también no dejar indiferente más que gustar, porque al final el gusto es algo muy, muy personal y subjetivo. Pero bueno, le pusimos mucho cariño a la hora de hacerla y siempre es reconfortante ver que la acogida ha sido mayoritariamente buena, la verdad. Y un poco para ir acabando yo, siempre os preguntan, ¿continuará o estáis en otros proyectos? A ver, ¿Os habéis asustado del mundo del cómic ya? No, a ver, lo que pasa que sí que es una labor muy sacrificada. O sea, el Cachorro sí que tiene recorrido para más. De hecho, muchos lectores nos han dicho que es una lástima que se acabe, que parece que podría tener un poco más de historia y sí, de hecho la tiene. Fue concebida como algo un poco más largo, pero sí que es verdad que cuando te enfrentas a una obra así requiere mucho tiempo y bueno, Paco tiene sus circunstancias profesionales, yo también tengo las mías, pero sobre todo las suyas son muy exigentes en cuanto a horarios y cuanto a periodos temporales de intensidad de trabajo, ¿no? Desde luego esto ha sido como un premio que nos hemos dado nosotros mismos y con la oportunidad que nos ha dado Salgantana de poder publicar algo a nivel primera vez. Y ya eso ya es un triunfo para nosotros. Lo que venga después, pues tendremos que verlo. A ver. habrá más, si es continuación de Cachorros, si son otras cosas. Yo creo que vendrán seguro, pero las circunstancias se tienen que dar. Todo. Bueno, os habéis librado, por la pandemia y todo eso, os habéis librado de dedicar miles y miles de ejemplares. A ver si ahora, a ver si toca ahora, estos días, por ejemplo. Bueno, alguna preguntilla que se os ocurra, algo que os interese saber. Yo, por ejemplo, siempre pregunto, los guionistas lo único que hacen es escribir, pero me gusta mucho conocer cómo trabajan los artistas y tal. Tú, Paco, trabajas con un lápiz y papel, ya te has pasado a la tableta, todo digital. Cuéntanos. Romanticismo, la mierda. Todo. Los bocetos que hay son todos de mentira, ¿no? Sí. Bueno, Para- están hechos, pero es todo digital. Todo digital y color y todo. Sí, todo en digital. La verdad que pues, te ofrece unas ventajas y una rapidez de trabajo que un trabajo a mano no te podría ofrecer. Y ya sabrás ahora dedicar. ¿El qué? ¿Lo vas a saber? ¿Dedicar ahora? ¿No Sí, se te habrá sí, olvidado hombre. el lápiz? La verdad que cuando dedicas algo y dibujas al lápiz se agradece. Dices, joder, es que mola. Pero claro, al final los tiempos de trabajo pues no te permiten. Sobre todo es a la hora de en un futuro hacer cambios, pues, utilizar recursos que puedes poner en varios sitios, pues no es lo mismo. El digital te da muchas más opciones. Muy bien. Vamos, ¿alguna preguntilla?
¿Por qué habéis venido? No, pues de todo un poco. Sí que hay escenas que si Jorge en su mente las tenía muy claras, pues, yo qué sé, el tiro de cámara tenía que ser este porque quiero expresar tal intención, entonces sí que me lo indicaba. Pero también hay otras viñetas en las que me ponía, pues tiene que suceder esto. Y yo pues ya busco la mejor manera. De todo un poco, la verdad, pero que el trabajo entre los dos ha sido muy fluido, pues porque somos amigos de siempre y cualquier cambio y tal, no ha habido ningún problema ni por mi parte ni por la suya. No, no. Usábamos un formato de guión técnico, el guión convencional que se usa también pues a lo mejor en el cine o en el teatro y en las acotaciones que iba marcando más o menos punto de vista, texto a poner, Sí. tanto texto de contexto como textos de bocadillo, ¿no? Y si quería algún detalle notorio que se percibiese, pues lo ponía, pero lo demás ya confiaba en su capacidad para hacer dibujitos y la cosa salía bastante bien, la verdad. Va, buena preguntilla. La elección de los escenarios viene un poco determinada por también, primero por, el cachorro es un personaje que viene totalmente condicionado por la época en la que vive. De hecho, una de las reseñas que nos hicieron decían cachorro hijo de su tiempo, y es totalmente cierto, es hijo de su tiempo, pero en cada uno de los tiempos que le toca vivir. Entonces, en función de eso, hemos querido ir marcando un poco tanto una Valencia catastrófica después de la guerra civil, con el bombardeo que habéis visto de Patrais, como una Valencia contextualizada en el mundo del franquismo un poco más oscura, en la que, pues eso, en sus calles pues se respiraba un poco ese ambiente también un poco sombrío, ¿no? Y luego ya una Valencia aperturista en el barrio, en este caso de Benimaclet, en la que se veía otro contexto distinto, ¿no? Pues la presencia de drogas también en las calles, mucho más folclore, un ambiente en el que a Cachorro le dejaba un poco desubicado, ¿no? Por todos los valores y el background que él tenía, ¿no? Bueno, sobre todo él ha estado muchísimo tiempo en su vida encarcelado y cuando él metido en la cárcel viviendo un tipo de sociedad totalmente diferente a cuando salió. Claro, y luego aparte, pues siempre utilizábamos el recurso de los interrogatorios, nos gustaba hacerlos en zonas exteriores, digamos, en la corona metropolitana de Valencia, pero que estuvieran un poco más apartadas. Utilizamos un edificio histórico como son las Atarazanas de Valencia, porque considerábamos que ya, al tratarse también de un edificio patrimonial del gótico civil valenciano y tal, era importante, pero además tenía las características de una nave sombría, que en aquel momento todavía no estaba restaurada como estaba ahora. Y da mucho juego a la hora de... mucho juego a eso. Y después también utilizamos un estilo como fue en Sagunto, ¿no? La zona industrial de Sagunto, pues una de las naves que allí ya tenían por el poderío industrial que tenía en su momento, ¿no? Y nos gustó esa dualidad, ¿no? De decir, este tío es policía y tiene que tener una vida, pues eso, en la que está diariamente tratando con pues, las miserias, con el crimen y tal, pero que resuelve sus asuntos, los más sombríos, los más jodidos, fuera de la ciudad, se la lleva fuera para tener pues esas prácticas un poco menos ortodoxas, ¿no? Pues llevarlas a cabo, ¿no? Alguna preguntilla. Nos han dado la oportunidad en estas jornadas, después de dedicar por fin, por si os interesa, llevaros el dibujito, que por fin se puede hacer esto, que ya había un poco de ganas también, porque es verdad que el cómic fue publicado en una época un poco rara, a principios de año, pero bueno, también es interesante que los libros tengan un poco de vida un poco más larga que el mes de la novedad o los 2 meses, y bueno, un poco estas presentaciones nos van a permitir, ¿no? Poder darle unas vueltas todavía. Así que nada, bueno, muchas gracias otra vez a las jornadas por darnos esta oportunidad, a los autores por venir, a vosotros por estar aquí y nada, a ver si larga vida, ¿no? A Cachorro. Otra vez. Pues nada, eso, pasaros por, bueno, me parece que firman en un stand de la organización o algo así, después. Así que nada, muchas gracias por venir y por interesaros por nuestra obra.